Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Valeria Baltazar. Muchas gracias por estar en esta sesión. Todavía estamos admitiendo algunos participantes, pero bueno, vamos a comenzar para irles dando las directrices generales pues de lo que vamos a estar revisando el día de hoy, que es bien importante porque créanme que en el sistema de justicia, la propia asistencia social, desde las personas que están en el ámbito de la salud. Este tema parece que no hay un entendimiento, hay mucha resistencia, hay mucha discriminación, hay mucho desconocimiento, por supuesto. Nosotros, bueno, como expertos y expertas forenses, hay algunas personas de las que nos están viendo el día de hoy, me gustaría preguntarles en el chat si ustedes son personas con discapacidad, conviven con personas con discapacidad y o tienen a su cargo alguna persona con discapacidad, porque estos espacios, bueno, los estamos organizando entre distintas personas especialistas en psicología, criminología, derechos humanos, victimología. Son personas que nos acompañan de distintos ámbitos, también en medicina, también en la salud, desde el cuidado integral a la salud. Y bueno, algunas personas también dentro de nuestro auditorio son personas que viven bajo diversas condiciones, que son personas sobrevivientes de violencia. Y en estos espacios, bueno, tratamos de brindar como claridad sobre las discusiones que deberíamos de estar teniendo sobre el tema. Entonces, bueno, vamos a estar revisando un caso al final de esta sesión. Y nos va a estar acompañando más tarde el doctor Aurelio Coronado, que es psicólogo forense, y nos va a estar enseñando justo un caso en donde hay una gran figura que a lo mejor algunos de ustedes conocen, pero vamos a estarlo debatiendo, que es la figura de la interdicción en el sistema de justicia, que es básicamente pues cuando se declara que una persona con discapacidad se le retira su capacidad de tomar decisiones sobre sus condiciones judiciales o estatus civil, por ejemplo, si puede casarse, tener hijos, no casarse, vivir solo, etcétera, etcétera. Decisiones bien elementales que a lo mejor la mayoría de nosotros realizamos sin ningún tipo de que nos estén administrando nuestros derechos. Imagínense cuando esa condición de vida llega al sistema de justicia, llega a un sistema de salud que está colapsado, a un sistema de salud en donde hay mucho estigma, mucho prejuicio, hay mucha condescendencia, hay mucho desconocimiento, la realidad sobre las enfermedades, las condiciones de neurodivergencia, por ejemplo. Y pues el estado de salud de las personas ha sido, y como lo veremos históricamente, pues una materia de debate en la que las prisiones, los hospitales, entre comillas, de salud mental, veíamos en unas sesiones pasadas sobre algunos centros pues de psiquiatría aquí en México. También compartíamos experiencias con algunas personas de Guatemala, de Colombia, que tenían que lidiar con estas secuelas de la violencia, sobre cómo llegan al sistema de salud y se les medicaliza totalmente, no se toma en cuenta su proyecto de vida para tomar decisiones sobre su salud. Incluso han sido sometidas a procedimientos quirúrgicos sin su consentimiento, o procedimientos que implican pues también algún tipo de procedimiento como para la salud reproductiva y sexual. Personas que han sido pues totalmente incluso operadas para que no puedan tener hijos. Así es como se ve la discapacidad en el sistema de justicia. Ahora vamos a sumarle cómo se ve en el sistema de salud. Lo que les quiero presentar el día de hoy, les comentaba para aquellos y aquellas que van llegando, muchas gracias a todos y a todas por participar. Pues es sobre la discusión de la discapacidad, pero entonces, ¿qué herramientas, qué lenguaje, cuáles son los acuerdos internacionales que podemos nosotros utilizar, ya sea que seamos profesionistas que se encuentran en el sistema de justicia por alguna razón, abogados, abogadas, peritos, personas que también son personas de confianza, que les voy a estar explicando en qué consiste esta figura dentro del sistema de justicia, personas de confianza, que no necesariamente somos abogados, no necesariamente somos psicólogos o estamos egresados de alguna licenciatura, pero que las personas con discapacidad tienen el derecho a nombrar una persona de confianza
para que les acompañe en todas las diligencias, en todos los actos de investigación. Si va a haber una comparecencia ante el Ministerio Público donde la víctima tiene que rendir su declaración y la víctima es una persona con discapacidad, él puede decir, yo quiero que me acompañe mi asistente jurídico, yo que es mi abogado, que ya está nombrado, que es un licenciado en Derecho, y una persona de confianza que en este momento estoy nombrando porque esta persona me ayuda a comunicarme. Yo tengo dificultades para comunicar. Denme un segundito. ¿Ahí me escuchan? Listo. Hacerme entender, a que me hagan entender, porque también hay una forma en la que de repente nos hablan que pues es complicada. A lo mejor necesitamos más tiempo, necesitamos que nos hagan preguntas, como permitan hacer preguntas para aclarar si lo que yo estoy suponiendo es efectivamente lo que me están preguntando. Y a veces, pues esto no es bien recibido y entonces a ver, listo. Vamos entonces a empezar con estas herramientas desde la perspectiva de derechos humanos, que es un marco normativo, un marco de una cosmovisión, también llamémoslo una perspectiva o un punto desde el cual estás parado, para observar en profundidad en las distintas áreas las que impacta la violencia de la vida, ¿no? En las personas, pues entonces podemos comunicarnos a través de esto. Primero, bueno, les leo a algunos de ustedes, sí, me comentan, trabajan de asistente social del juzgado, están nuestros estudiantes de la maestría también en perfilación criminal y evaluación criminal, y bueno, las personas participantes que están uniéndose a la sesión, me gustaría que colocaran en el chat si ustedes se hacen cargo, son o han convivido o conviven cotidianamente con una persona con discapacidad. Bien, entonces, bueno, hay muchos instrumentos que tenemos que reconocer, pero que primordialmente nos van a ayudar a tener un marco para referirnos a los derechos de las personas con discapacidad, que son derechos humanos y por tanto están reconocidos internacionalmente. Los derechos humanos no están a negociación o no están, y esto es bien importante dentro de pues, el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad que publica la Suprema Corte de Justicia de México aquí en La Nación, incorpora lo que viene en esta otra, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención, nos comentan por aquí en el chat, muchas gracias a las personas que nos están compartiendo. Dice, Sandra, yo soy mamá de un niño con discapacidad auditiva. Soy Araceli, soy cuidadora, mi hijo tiene discapacidad intelectual. Claudia, mamá de un niño con discapacidad. Luz, madre de una niña con PCI. ¿Qué es PCI, Luz? Si nos pudieras orientar. Lupita, un familiar con insuficiencia renal. Sandra, te escuchamos. Ah, parálisis cerebroinfantil. Ok, Sandra, adelante. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Ya me respondiste en el chat. Era parálisis cerebral infantil. Bien, entonces, fíjense cómo tenemos distintos retos de atención en la salud, atención al cuidado, muchas de las adaptaciones que tenemos que hacer, que se tienen que solicitar, que no nos puede negar, no, les decía, no es negociable, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos referir a cómo abordamos este tema de las de las discapacidades, reconociendo la dignidad de las personas con discapacidad? Bueno, primero esta convención, que es por parte de la Organización de las Naciones Unidas, da una serie de lineamientos que son como los criterios generales y particulares de reconocer a las personas con discapacidad. Primero, partiendo de un elemento bien central que es, si hay una discapacidad, hay una probabilidad de discriminación. Y si hay discriminación, entonces estamos viviendo violencia.
Claro que la naturaleza de esa violencia y el objetivo puede ser de todas las formas que ustedes quieran. De hecho, desafortunadamente, las personas con discapacidad son quienes están todavía más expuestas a vivir violencia y que esa violencia pues sea tan severa que deje secuelas irreparables. Pero ahí les va. ¿Cuál es el factor o el común denominador dentro de que las personas con discapacidad reciban estos impactos de la violencia o de la discriminación? Pues es especialmente, particularmente su condición de tener una discapacidad, de tener una diversidad funcional. Es decir, ¿las personas podemos hacer algo para no tener esta discapacidad? No. No nos pueden administrar un tratamiento, no nos pueden hacer una cirugía, no nos pueden quitar en ese momento, y ahí está el problema, porque nos lo quieren quitar, porque tienen ciertas expectativas y entonces si no cumples esas expectativas sociales, de apariencia, de lenguaje, de desarrollo, de crecimiento, de cómo te ves, de cómo te defines tú, de lo que quieres hacer con tu proyecto de vida, las decisiones que quieras tomar, absolutamente todo. Ahí viene la corrección, que socialmente se interpreta desde un insulto, a lo mejor un lugar de oficinas públicas en donde no hay accesos para personas con discapacidad o no hay personal que atienda el lenguaje de señas, por ejemplo. Es decir, puede ser una discriminación totalmente deliberada por alguna actitud, algún comentario, alguna acción o negligencia por parte de algún operador del sistema de justicia o alguna persona común y corriente. Puede ser un insulto o puede ser una actitud que a lo mejor nosotros mismos o quien ejerce esa actitud o esa discriminación percibe como no discriminatoria por tener un historial cultural arraigado sobre eso. Entonces, lo primero que reconoce la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es reconozcamos la diversidad y reconozcamos la dignidad de las personas con diversidad. Porque entonces, de no hacerlo, estaríamos incurriendo en el principio general que implica el reconocimiento de cualquier persona, es el no ser discriminado. Porque si estamos siendo discriminados, entonces aquí vienen los diversos impactos que vamos a poder observar en los casos que estamos abordando, los casos que estamos acompañando. Bueno, primero, fíjense, me voy a ir a uno de los conceptos que son bien importantes para que podamos comunicarnos cuando hablamos de discapacidad. Nos comparten Nayeli, mi hijo tiene enfermedad degenerativa y es un adolescente. He tenido muchas dificultades para que lo acepten en la escuela debido a que por su enfermedad no puede ya valerse por sí mismo porque sus extremidades se van atrofiando. Y este es el problema que decíamos, entonces están condicionando su acceso a la atención, a la salud, a la educación, y se supone que por ser niños, pues tendrían una protección reforzada, lo que llamamos o los derechos humanos llaman una protección reforzada. Esto es, si entre más necesidades tenga la persona con discapacidad, más apoyos necesita y más obligados están todos los sujetos a proporcionar. Si no se proporciona, eso es directamente una discriminación. El problema con estas condiciones de vida, que pueden ser adquiridas, pueden ser congénitas, pueden ser hereditarias, hay infinidad de razones, incluso pueden ser temporales por algún accidente, etcétera. Es que la discapacidad es precisamente un concepto que se ha asociado históricamente a la enfermedad. Y desde este concepto, esta concepción que hemos visto erróneamente como enfermedad, no se les brinda el reconocimiento integral de su salud, que tendría que ser, bueno, claro que necesita asistencia, no podemos, vamos, si lo necesitara, por ejemplo, ahí les va. Nayeli tiene este problema. La escuela dice que porque necesita o porque le ponen pero, se reservan el derecho de admisión, no pueden admitirlo. Ok. Si fuese una persona de la tercera edad,
que necesitara también este tipo de asistencia, de cuidados para asearse, para ir al baño, para comer, para abrir la puerta, para moverse, etcétera, y estuviera llegando a una casa hogar de terceros, de adultos mayores, no, o sea, recordemos, los niños son niños, están en una condición de desarrollo, necesitan asistencia, y luego los adultos idealmente nos volvemos suficientes, autosuficientes e independientes. Entonces lo están en este ámbito que ahora sería pues una casa, una asistencia social, una escuela, una oficina de gobierno. Esto que se vive en diversos ámbitos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha llamado discriminación interseccional. Déjenme les muestro. Aquí está. Miren. Reconoce precisamente que cuando se van uniendo diversas vulnerabilidades, no solamente soy niño, sino soy un niño con discapacidad, además soy un niño que, por ejemplo, tiene dificultades para socializar o para comunicarse, y en mi comunidad se me ha visto como una persona no valiosa, no se me ha integrado, no se me ha hecho partícipe o facilitado las condiciones para que yo pueda participar en mi comunidad. Entonces, a mí me atraviesan muchas vulnerabilidades. Estas diversas vulnerabilidades que se intersectan, que se cruzan en distintos puntos, siempre van a estar condicionadas por la condición de la discapacidad. Por eso cuando hablamos de que, déjenme voy a la presentación que tenía por acá, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, parte de estas discusiones es siempre tiene que haber una accesibilidad. ¿Qué significa esto de ser accesible? Bueno, que la persona efectivamente, para poder ejercer sus derechos, debe contar con las condiciones que le faciliten poder ejecutar ciertas acciones, tomar decisiones. Por eso al rato vamos a hablar de la figura de la interdicción, sobre su cuerpo, su patrimonio, sus relaciones, etcétera. Debe de tener, digámoslo así, una serie de condiciones de una estructura del sistema de justicia, de los especialistas en salud, por ejemplo, que no reconocen la discapacidad, o que en los planes de estudio de la Secretaría de Educación no integran pues estos conceptos, ¿no? Como desde el plan de estudios, por ejemplo, de las universidades. Yo me acuerdo mucho de mis profesores de psiquiatría, por ejemplo, a mí me dieron criminología, y eran doctores, ¿no? Pero, no, o sea, eran los doctores más apáticos de la vida. No podías platicar con ellos absolutamente nada. Se supone que ahora el nuevo modelo de la ley de reforma al modelo de salud mental en México implica que no tenemos que llegar hasta la medicación o a la hospitalización cuando hablamos de salud mental, sino que tenemos que trabajar, y así es el Estado responsable, tendría que idear herramientas, recursos, políticas públicas, coordinación entre instituciones, participación ciudadana, rendición de cuentas, entre otros, cierto andamiaje o cierta estructura para que todo pueda estar bajo algo que se denomina diseño universal. El otro gran concepto de esto es el diseño universal, que precisamente implica que vamos a tener las condiciones del ambiente, las condiciones de las instalaciones, de los procedimientos, por ejemplo, adaptados de tal manera en la que todas las personas, independientemente de su condición, puedan estar asistidos o puedan contar con la ayuda necesaria para que esté adaptado a todos. Entonces, aquí ya empezamos a ver un montón de problemas de cómo esto definitivamente no se da. Entonces, ¿qué podemos ir integrando estrategias para incidir, por ejemplo, en el sistema de justicia y en este cambio de chip o este cambio de mentalidad que se necesita de todas las personas para empezar en este trabajo del respeto a la diferencia y aceptación? Dice Xochitl, estoy en la maestría en criminología, me ayuda una chica en lo doméstico. Ella dice que le dicen que tiene una discapacidad puesto que no capta bien las cosas, que algunos le dicen que es tonta. Yo solo le digo que las personas
no todos captamos igual, que no se preocupe. Es que hay un gran prejuicio, que es lo que mencionas, porque tiene una habilidad, una sensibilidad, una condición diferente a la hegemonía, por así decirlo. Eso se piensa o se ha catalogado como enfermo, como no útil, como un adjetivo que siempre resta, por ejemplo, siempre insulta, que atenta contra la dignidad precisamente de las personas. Y el problema es que esta perspectiva, pues de la que venimos, ¿no? Que le llamamos estos modelos, venimos de un modelo en donde pues las personas con discapacidad eran vistas como un castigo, como una maldición, como algo que iba a traerle un gran malestar a las personas que pues convivían con una persona con discapacidad. Luego viene ¿cómo entonces qué pretende este modelo, ¿no? Si se fijan, pues la idea es progresar en tanto atendemos y entendemos pues el mundo como es, pero digamos que estas son unas corrientes de pensamiento. El modelo de la presidencia nos decía, si ustedes son personas con discapacidad, los vamos a separar, los vamos a excluir, les vamos a matar. Prescindir, deshacerse de, pues. Fíjense de dónde venimos y entonces por qué entendemos lo que está pasando y a lo mejor tendríamos que señalar cuando esto es cultural o esto es social. Incluso que hay medidas institucionales que vienen de esta corriente de pensamiento en donde pues como pasó precisamente en el Holocausto con las personas con discapacidad que eran sometidas a experimentos por parte de los nazis. Entonces, luego viene otra gran corriente del pensamiento que es como tratar de meterle un poco ahí el rollo de estamos ahora cuidando la salud de las personas, pero el problema es que esta gran corriente de pensamiento llamado el modelo médico rehabilitador ve ahora no como un castigo, una maldición a la discapacidad, pero sí como una enfermedad y ahora la obsesión es hay que quitarle lo discapacitado. Hay que quitarle su identidad como persona con discapacidad porque lo es. La discapacidad es parte de la identidad. Es toda una forma en la que vas a concebir el mundo. Es la forma que te va a condicionar a interactuar con el mundo. Es la condición de vida, pues. Entonces, le entran los especialistas de la salud desde este modelo médico rehabilitador a decir, bueno, hay que darles pastillas, a lo mejor hay que intentar alguna cirugía, es riesgosa, no hay ninguna garantía, pero pues nos la jugamos a ver si se le quita la discapacidad, por ejemplo. Este nuevo tratamiento, bueno, fíjense ustedes cómo esto implica incluso toda una industria de productos, de medicinas, de instituciones, de especialistas, etcétera. Fíjense, bueno, yo me he clavado como un poco recientemente en investigar sobre el autismo y resulta que por ahí en Instagram me encuentro una cuenta que ofrece, ¿cómo le llaman? Pues probióticos, ¿no? Como para mejorar tu flora intestinal, para curar el autismo, para reducir los síntomas del autismo. Y entonces, bueno, esto es totalmente no científico, esto es hasta peligroso. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de tratamientos administrados a personas con discapacidad, ha hablado que históricamente pues, se les ha utilizado como sujetos de prueba y que estas pruebas o estas promesas de curas, ahora sí, mágicas, van a poner en grave riesgo la salud de las personas con discapacidad. El autismo, no, así naces, tu cerebro nace configurado de cierta manera y eres autista para toda tu vida, no se te va a quitar, ni se te va a agravar, ni se te va a aumentar. Lo que sí es que las personas pues tienen ciertas sensibilidades, ciertas necesidades sensoriales, por ejemplo, de comunicación, de lenguaje, etcétera, y necesitarán apoyos, cierta cantidad de reconocimiento de su condición y a lo mejor yo necesito como persona autista que me den chance, que no me lleguen a decir muchas cosas al mismo tiempo dos personas porque yo no entiendo nada y estoy escuchando 10 cosas que están pasando a mi alrededor y estoy
tratando de concentrarme, entonces me hago bolas, me pongo nerviosa, puedo tartamudear, puedo estar muda, puedo hasta temblar, etcétera, ¿no? Pero no se me va a quitar con unos polvos que me eche en la mañana, porque además no hay ningún problema con que seamos diversos. Te escucho, Luis. Creo que está apagado tu micro. Bueno, como que no está conectado a los audífonos. A ver, ¿me escucha? No, Sí, todavía ya. no. Ah, Listo. ok. Justo eso que comenta es un tema que se ha buscado conectar el autismo a problemas intestinales Ujú, desde los 90s, o sea, cuando comienza como teoría de conspiración de que las vacunas provocan autismo. ujú, La idea es que existía una enfermedad que se llamaba como enterocolitis autista y ujú. que el autismo se desarrollaba a raíz de la incapacidad del cuerpo de digerir las harinas. Sí, Y por por eso eso te este prohíben mito, las harinas. ajá, y por eso este mito de querer como curar el autismo con probióticos es muy como Ujú. conveniente esta explicación. Pero sí, Sí, desde ahí se ha querido colgar. hay mucho problema. O sea, imagínense, esto es un tema, digamos, de discusión reciente. Muchas gracias por tu participación, Luis. Pero históricamente, pues hay diversas condiciones del neurodesarrollo, del lenguaje, de la comunicación, de la memoria, etcétera, que se van a ver, incluso de la motricidad, que se van a ver afectados por este tipo de abordaje médico. Lo que tenemos que cuidar es, bueno, ok, vamos a administrar tratamiento. Fíjense, estoy en un grupo de padres de niños con autismo y comenta gente de Facebook de todos los lugares que ustedes se puedan imaginar, pero hay papás, hay mamás, hay cuidadores, cuidadoras que están administrándole medicamentos a sus hijos que le recomendó alguien en Facebook, ni siquiera los efectos que están viendo de la medicina, por ejemplo, son obvios desde la perspectiva de discapacidad que les voy a comentar ahora, pero a lo mejor desde la perspectiva médica, pues son confusos para los cuidadores, ¿no? Entonces, si tenemos como una guía, decir, a ver, si tomamos en cuenta este tratamiento, esta orientación, este apoyo, estas facilidades, estamos tomando en cuenta los derechos para la participación efectiva de la persona con discapacidad o le estamos administrando nosotros ciertas condiciones, cierto tratamiento, ciertas negaciones para nuestra comodidad, ¿no? Eh, y había papás que decían, es que yo le doy, ay, una pastilla que es como medio fuerte a mi hijo y me empezó a mi hijo de 2 años que todavía no habla y me empezó a quitar la mano y después se golpeaba en la cabeza. Y preguntaba el cuidador, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿eso qué significa? Pues que ya no quiere la pastilla, que no se la estés dando, eso significa. Ahora, el problema es que tenemos expectativas incluso de comunicarnos con los especialistas de salud como si ellos entendieran que hay otra dimensión de dónde se puede entender la discapacidad. Y ellos, muchos de los médicos, esperamos, ya se están actualizando, pero históricamente pues ha sido así, ¿no? Vamos a trabajar terapia, vamos a reducir que esté, a lo mejor vamos a más calmado, ¿no? Menos activo, entonces vamos a administrarle drogas para que esté pues bajo nuestras condiciones a lo mejor que nos parecen más adecuadas. Luego, entonces, si vemos la nueva corriente y última de pensamiento, podemos entender que hay una corriente o un modelo social y de reconocimiento de derechos humanos. ¿Esto qué significa? Bueno, pasamos de pensar a la discapacidad como una maldición, un castigo, a pensarla como una enfermedad a curar o a la lucha incansable de tratar de quitar, a entender que la discapacidad somos personas, son personas, tenemos derechos y lo que está complicado es cómo el entorno no nos lo facilita. Eso es todo, porque así asumimos una responsabilidad social. Eso es como el gran, digamos, cambio, que si se fijan la responsabilidad social, pues no viene para nada aquí. Parece que la discapacidad es como pues un problema de cada persona que nace con eso o la persona cuidadora a cargo de una persona con discapacidad, como si no fuese un tema de colectividad.
Voy a leer algunos de sus comentarios. Nos pregunta Luz si vamos a compartir las diapositivas. Sí, les vamos a enviar una serie de recursos que son los que vamos a estar viendo en esta sesión para que ustedes los tengan. Naye comenta, le causó mucho conflicto a mi hijo, incluso se inició una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos y solo hubo una recomendación a la escuela y no se hizo más. Tuvimos que llevarlo a tanatología para que se superara el duelo, porque cuando lo inscribimos estuvo condicionado para ver si se adaptan a sus necesidades. No sé si mi hijo se adaptará a la escuela. Y es que las escuelas tienen un gran reto, no, o sea, entre que no quieren meterse en problemas porque así lo ven, y eso es la perspectiva de un mal, una maldición, ¿se fijan? En los centros escolares, a los mismos hospitales, ¿no? Que no te lo reciben, dicen, no, ¿sabes qué? Llévatelo ahorita, no, está muy mal, aquí enfrente hay otra clínica, no quieren incurrir en responsabilidades, pues, y esto es terrible porque tienen una obligación, es de lo que se están tratando de zafar, pues. Y tiene que ver también, yo platicaba recientemente con una chica en México que me comentaba que ella inició como un proceso con la SEP, la Secretaría de Educación Pública en México, en las escuelas en donde había estado su hijo, en la escuela actual, pues su hijo tiene autismo, requiere lo que se le denomina una maestra sombra, que es una persona que está atención especial con la persona que está aprendiendo para irle orientando, a lo mejor ayudarle a regularse cuando necesita un descanso, ayudarle a comunicarse, etcétera, etcétera. Va haciendo adecuaciones del aprendizaje que va incorporando. Entonces decía que se acercó con la SEP directamente porque los maestros de plano y los directivos decían, no, yo no, ¿cómo crees? No le sé. Entonces, no tenemos maestros especiales para atender a los niños con discapacidad aquí particularmente o bajo esta condición. Incluso les han pedido certificados de salud que son totalmente discriminatorios a los padres y a las personas con discapacidad para avalar que su discapacidad no es tan seria como se cree y para zafarse de responsabilidades, pues. Entonces, claro que toda esta lógica de cómo se entiende y las decisiones que se toman va a condicionar el acceso que vamos a tener o no a pues una vida digna. Nos comparte Gumercindo, lo más difícil es cuando la discriminación para una persona discapacitada inicia en el seno familiar, es un gran impacto. Hay mucha probabilidad, porque pues claro, llevamos una carga cultural, llevamos una carga pues de historia en la que hemos visto que esto así tiene que ser abordado, que esto a lo mejor pues tiene que ser tratado. Y el problema es precisamente que bajo esta discriminación que se vive, pues se cometen muchísimas violencias. Les voy a pasar, les comentaba esta presentación y nos dice Xochitl, aquí en el colegio de cerca al entrenador de básquetbol de años no le aceptaron a su hijo de 5 años que porque tiene autismo le dieron que se lo llevara a otro colegio, pues su hijo no funciona. Fíjate, desde el qué tanto funciona, qué tanto es capaz, así se les ve a las personas con discapacidad. Luz nos comparte, Xochitl, a veces escucho se mira feo, pero muchos de los entrenadores no están capacitados para entrenar niños con alguna discapacidad. Pero yo entendí más bien que el entrenador, él mismo tiene un hijo con autismo y cuando lo quiso meter a la escuela, le dijeron que no podía, que porque ahí no lo pueden atender, ¿no? Entonces, en realidad lo que está reconociendo la escuela, porque es un reconocimiento implícito, aunque no te lo dicen, es no tenemos las facultades para hacernos cargo de una persona. Porque recordemos, si ustedes están pensando a una persona con discapacidad, sí, pero ellos deberían poderse hacer cargo de todas las personas. Y ya no digamos personas con discapacidad, las condiciones que requieren las personas con discapacidad en condiciones o entornos escolares son, primero, el conocimiento, la apertura, el quitarse el prejuicio y que tengan reconocidos los protocolos de actuación dentro de los centros escolares, que básicamente es no vas a discriminar de ninguna manera, ¿no? Incluso condicionar el ingreso, la permanencia, el egreso de las personas en centros escolares por una condición de discapacidad, pues por supuesto que resulta súper discriminatorio.
Dice Juan Carlos, las personas discapacitadas son clientes seguros, pues compran y compran o compran la prótesis, es muy caro. Eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, hay una industria que decíamos, el problema es que se condiciona la dignidad de la mejor condición o el mejor estado de salud que podamos alcanzar, a qué tanto dinero tengo para gastar en el tratamiento, en la cirugía, en las rehabilitaciones, etcétera, o la medicación, ¿no? Dice, por ello no se da tratamiento social o comunitario a las discapacidades, pues el que vende prefiere el menudeo cuando la tasa de demanda es invariable y en cuanto a sus productos promocionados por el modelo clínico. Ahí les va otra gran implicación. Entonces, si nos cuesta tener una buena condición de salud o le cuesta a los cuidadores, porque es un modelo, pues, obviamente capitalista, ¿no? Si nos está costando, literal, y no tenemos para pagar, el Estado está incumpliendo en otra gran obligación. Cuando hablo del Estado, entonces nos referimos a todas las instituciones, ¿no? Que esta sería la obligación a proveer la salud, el más alto nivel de salud que podamos. Si no tiene hospitales, especialistas capacitados, actualizados, sensibles, etcétera. No tiene también a lo mejor ciertos protocolos o el personal que está en las instituciones, pues no tiene ni idea de que existe una ley para erradicar la discriminación, por ejemplo. El Ministerio Público que va a hacer una investigación en donde hay un niño con discapacidad, no se da el tiempo para leer esta convención que les presentaba ahora de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, no los conoce y ya está ejerciendo, es muy difícil que podamos llegar a un entendimiento, pues. Dice Araceli, mi hijo tuvo que tener maestra sombra como condicionante para permanecer en la escuela. La realidad es que no están preparados, exactamente. Liz, yo tengo una duda. Hace unos días platicaba con un compañero que trabaja en el SNTE y me comentaba que ahora el ISSSTE no reconoce la epilepsia, trastorno de déficit de atención, trastorno del espectro autista, etcétera, como discapacidad, puesto que son una condición. Ajá. Y esto le niega el acceso a la salud de las personas que lo presentan cuando cumplen la mayoría de edad. ¿Esto es correcto? Oye, pues no, si es una discapacidad, estos son las barreras que estamos entendiendo desde la perspectiva de derechos humanos. Fíjense, cuando hablamos de la corriente de pensamiento o estos modelos, entendemos que el ISSSTE está diciendo, tú así naciste, tú no estás enfermo, por eso no te podemos dar incapacidad, por eso no te podemos dar ciertas condiciones, porque incluso cuando estás enfermo, ¿a poco no tienes derechos laborales? Sí los tienes, pero ahora ya hay un extra que es, no le están reconociendo hasta que sea una persona mayor de edad. Y no es cierto, no es cierto que se presenta cuando se cumple la mayoría de edad. Esto es una condición de neurodivergencia, es una condición que va a estar así configurado tu cerebro, así naciste. Conforme obviamente vas existiendo, pues van a haber algunas condiciones que vas a requerir ajustes, por ejemplo, conocer tu perfil sensorial, reconocer que lo que te da ansiedad, reconocer que a lo mejor tú no puedes, te estabas forzando a tener ciertas condiciones como trabajar en una oficina encerrado y tú necesitabas darte una vuelta cada tanto, trabajar desde casa, por ejemplo. Fíjense ustedes ahora con la pandemia cómo vino a hablarse del trabajo del home office y de la mejora significativa que había tenido para la salud mental de muchas personas, obvio, porque ya te está saltando un montón de factores estresantes. Todas las personas, independientemente de nuestra condición de salud, de nacimiento, hereditaria, etcétera, pues vamos a tener ciertas necesidades a lo largo de nuestra vida. Pensar así, entonces, que estos derechos, independientemente de las condiciones de vida que pasemos, tienen que aspirarse, reclamarse, subrayarse, es porque el ideal es precisamente llegar a la no discriminación. No solamente es, pues, igual no lo vimos feo, pero no le dimos la atención. Lo vimos, reconocimos que esta era nuestra oportunidad de intervenir y lo hicimos. Fíjense ustedes, quiero preguntarles,
¿Qué hacemos con una persona que está en la calle o que vemos a lo mejor una persona que vive en el edificio en el que nosotros estamos, es nuestro vecino, y de pronto observamos que se empieza a deteriorar su higiene, su salud, que empieza a lo mejor es una persona ya adulta mayor, puede tener demencia, puede estar empezando y no tiene ningún otro cuidador que nosotros conozcamos? Si nosotros vemos que eso está pasando y que la persona está claramente en una situación por su condición de edad, de demencia o de alguna afectación a su salud mental, ¿a quién le hablamos? ¿Quién lo resuelve? ¿Qué institución? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la solución? No tenemos ninguna de esas respuestas clara, entonces estamos en un problema. Porque entonces, ¿qué es? ¿La escuela? ¿Es la comunidad? ¿Es el hospital? ¿Es la policía? ¿Le hablamos a la policía? Ahí les va. Más del 60% de los casos de detenciones en Estados Unidos, donde la policía, porque pues es Estados Unidos y disparan a la menor provocación, más del 60% de estos casos en los que la policía ha tiroteado a las personas que estaban arrestando eran personas con discapacidad, más del 60%. Entonces, esto sucede por problemas de comunicación, por dificultades de lenguaje, por falta de herramientas y técnicas reales por parte de los primeros respondientes para desescalar o para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos. Incluso, fíjense ustedes, esto puede resultar peligroso para sí mismos. En casos en donde las personas están en crisis, por ejemplo, y requieren una intervención porque hay una conducta suicida, pues, ¿qué se llega a hacer regularmente? Es como que, pues, vamos a taclearlo, ¿no? Nunca nadie llega a platicar. O vamos a dispararle o vamos a electrocutarlo y así se queda inconsciente y ya después lo encerramos en un psiquiátrico, lo atamos de manos, lo medicamos, no le preguntamos nada y después esperamos que sea funcional lo suficiente para que salga de nuevo a la calle en las condiciones en las que esté, total, ya es de la calle para afuera. Y entonces, a ver si así se soluciona esto. Bueno, tenemos una crisis de salud mental en todos lados. También pues vino de la pandemia, las secuelas de la pandemia siguen presentes. Y estos son algunos de los estándares que podemos referir. El primero ya se los comentaba, que era este que se los voy a pasar, por supuesto, el de donde están concentrados los derechos de las personas con discapacidad. Dice Juan Carlos, en el instituto, en el INSEN, tienen albergues, me imagino, pero ¿qué modelo o qué esquema están dando para el abordaje? Porque tendría que ser un esquema psicosocial, por ejemplo. Pero ¿qué tal que nada más los medican? ¿Qué tal que nada más les dan como un lugar en el que se pueden quedar y nada más? De hecho, parte de los derechos de las personas con discapacidad es que podamos ser autónomos. Yo tengo derecho a ser autónoma, yo tengo derecho a tener mi independencia y poder tomar decisiones por mí misma y para mí. Pero obviamente voy a necesitar del apoyo de los demás o de más instituciones o mayores facilidades, un mejor acercamiento y el reconocimiento que todos entiendan, comprendan, acepten, no traten de quitar, no traten de invisibilizar que tengo esta condición y de eso se trata. Ahora, entonces vámonos al sistema de justicia, lo que podemos contemplar de los derechos de las personas con discapacidad. Les comentaba, bueno, aquí nos vamos a ir clavando un poquito más al acceso a la justicia. Si a mí o a ustedes o a cualquier persona le ocurre una violencia que sea considerado un crimen o un delito, nuestro derecho es poder denunciar, que se sancione, se investigue y que se nos dé derecho a la participación. Pero si estamos hablando de que un niño, por ejemplo, no puede opinar en la escuela porque al parecer solo los adultos pueden tomar decisiones sobre él, sobre si es mejor dejarlo en un grado anterior o esperar a que a lo mejor se encuentre en mejores condiciones de salud para ingresar al centro, etcétera, etcétera. Ahora imagínense la cantidad de condicionantes y de situaciones que se viven cuando una persona víctima de un delito o incluso una persona acusada de un delito
entra en contacto con el sistema de justicia. Bueno, hay distintas instituciones que se pueden hacer cargo, por esto no me estoy refiriendo únicamente al sistema penal, no, puede ser también el sistema de derechos civiles o derechos laborales, por ejemplo, pero nosotros en particular pues hemos participado en lo penal, en donde mujeres o personas que tienen una discapacidad cognitiva importante, que no tuvieron la historia, en su historia de vida, apoyos suficientes que le correspondían al Estado, incluso siendo niños, han sido acusados de no, ¿cómo se llamaba? De omisión, comisión por omisión. O sea, no tú como persona mujer, que estabas en situación de calle, que tenías un problema cognitivo, era una edad menor a la que presentaba en ese momento, que era, tenía entre 36, 37 años y tenía 2 hijos, una de 10, uno de 6, y los 2 niños fueron abusados sexualmente por la pareja sentimental de la mamá, que tenía 40 y tantos y que también era una persona que tenía adicciones, que vivía también en situación de calle. Todos tenían una historia de desplazamiento forzado por la violencia que se vivía al norte del país. Habían tenido que huir de narcotraficantes, los niños nunca habían ido a la escuela, no, la mamá no sabe leer y escribir. Les estoy hablando de condiciones que no pasaron en un mes, sino que han pasado de toda la vida, pues. Entonces, en ese tipo de casos también hay reglas para el respeto en el marco de los derechos humanos de las personas con discapacidad. A ella se le sugirió, porque nosotros estábamos como psicólogos, como criminólogos, participando en el juicio que se seguía en su contra por no omitir o bueno, por no cuidar que sus hijos fuesen violados por su pareja sexual. De eso se le estaba acusando. Tú eras la mujer a cargo, tú eras la mamá, tú eras la otra adulta a cargo, entonces, ¿cómo no te ibas a dar cuenta? ¿Cómo no viniste a denunciar? De hecho, en la historia resulta, o sea, porque claro, esto la acusa el gobierno, ¿no? La acusa el Ministerio Público, esto ocurre en Chihuahua, y resulta que después de investigar la vida de ella, sí había hecho denuncias por la violencia que vivía con su pareja y hacia sus hijos unos meses atrás, y sí había tenido contacto con el sistema del desarrollo integral de la familia, que es pues básicamente que interviene en asistencia para casos que impliquen a menores, adolescentes, a la familia, etcétera. Y cuando meses antes el DIF lo retiró a los hijos, le retiró a los 2 niños, de repente se lo regresan a la pareja y no hay ningún seguimiento, no hay ninguna investigación sobre las futuras y presentes condiciones, incluso de visita de trabajo social, de acompañamiento para los niños, para saber durante un tiempo por protocolo las condiciones que están viviendo, porque pues ya fueron retirados, ahora hay que hacer un proceso de reintegración y de acompañamiento psicosocial. Pues los niños ahora van a dar a un albergue otra vez, la mamá está en la cárcel, la niña de 10 años resulta después de la violación embarazada y tiene a un bebé. Y la mamá ahora estaba siendo acusada como el equivalente de 8 o 10 años, ¿no? Por este delito casi que en complicidad con la persona acusada de violación. Entonces, ¿qué hacemos cuando estos casos llegan a este nivel? Bueno, primero entender que hay un derecho universal, que es el acceso a la justicia. Todos lo tenemos, pero esto implica que la forma en la que los operadores del sistema de justicia lo van a abordar tiene que ser de acuerdo a este modelo social o de derechos humanos que platicábamos. Ya no pensando que las personas con discapacidad son desechables o son enfermas o son personas de las que nos tenemos que deshacer, sino pensando que son personas, merecen todo y si hay barreras vienen de afuera. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotras, personas con no discapacidad, para sentar las condiciones de que este juego de justicia pues sea justo, sea accesible para todos? Bueno, aquí viene otro gran derecho que es la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es pues este derecho, miren, aquí lo tenemos, este otro documento que también les vamos a compartir,
es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica, que se llama el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Discapacidad en el año pasado. Y aquí esto es bien importante porque ahora sí le vamos a ir dando como paso a la discusión sobre la figura de la interdicción, ¿no? Si las personas con discapacidad se les puede quitar la capacidad de tomar decisiones sobre su condición jurídica y se la pueden dar a alguien más para que sea el representante, digamos, universal, el que toma las decisiones sobre esa persona. Bueno, ¿qué significa la capacidad jurídica en términos del reconocimiento de nuestra discapacidad? Primero es que en este otro documento que les compartía por acá, a ver, déjenme, lo busco. Ok, aquí está. ¿Qué es este? Los principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. También se los vamos a compartir. Este es de Naciones Unidas. Y bueno, comentarles a las personas que están de asistentes, que no pertenecen a nuestra comunidad de estudiantes, también les vamos a mandar un enlace en donde viene toda una carpeta con una serie de documentos de diversas naturalezas que son guías, que son como concentrados de información, de derechos humanos, de investigaciones, etcétera, sobre discapacidad. Se los vamos a mandar también para que ustedes tengan pues estos recursos. Desde aquí, desde este gran documento que son los principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, pues establece particularmente lo que es la capacidad jurídica. Y bueno, dice primordialmente, todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica y por lo tanto a nadie se le negará el acceso por motivos de discapacidad. Entonces, a partir de eso dicen, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Qué reglas, qué lineamientos puede seguir para cumplir con esta garantía? Bueno, aquí vienen precisamente parte de los principios rectores, que sería, todas las personas con discapacidad pueden y tienen derecho a actuar de acuerdo a esta capacidad jurídica y de ejercerla. Yo como persona, y aquí viene como otro gran caso histórico en la historia del reconocimiento de los derechos de personas con discapacidad, de un niño en Estados Unidos que nace con síndrome de Down y que nace con la necesidad de una intervención quirúrgica para poder alimentarse. Y esto era a los 60s aproximadamente, cuando los papás pues en un hospital le dicen los cirujanos que tienen que hacer esta intervención para poderlo alimentar, etcétera. Los papás dicen, pues no, porque pues tiene síndrome de Down y a lo mejor igual no queremos que sobreviva, ya sé que suena feo, pero pues son los 60s y nosotros somos los papás y nosotros decidimos. ¿Quién tiene la razón? ¿No? Hasta preguntarlo suena como escandaloso, pero ¿quién tiene la capacidad de tomar decisiones por esa persona recién nacida? El propio recién nacido, capacidad, fíjense. Los papás, los doctores, el hospital, el Estado, ¿quién es responsable de tomar la decisión? ¿Hasta dónde se acaba el límite de esa decisión y dónde empieza la de la persona con discapacidad? ¿O será que los demás, también les planteo esta posibilidad, podemos decir, oye, pues, ¿qué tal que hacemos lo mejor para el niño? Que a lo mejor es no morirse de hambre, por ejemplo. En un hospital en donde hay expertos en salud que pueden hacer algo por ello. ¿Qué tal que hacemos eso? Y ya después vemos, a lo mejor, si hay algunas otras condiciones que los papás pues, no quieren tener al niño, ok, pero le entramos en la participación comunitaria e institucional, pues. Entonces, esta gran capacidad jurídica habla de que entonces todas las personas con discapacidad se reconozca y se asuma que tenemos esta capacidad y derecho plenos para participar en todos los procedimientos de los tribunales, las cortes, los foros, etcétera. Y que, ojo, sí hay una realidad asociada al concepto médico que tenemos de discapacidad, que ha construido esto de que entonces si tienes discapacidad, tienes una incapacidad cognitiva o tienes una incapacidad mental.
Y de ahí se la sacan de que no, tú no puedes decidir, tú eres autista, no, tú no puedes participar, tú tienes una discapacidad motriz, tú tienes amnesia, tú tienes Parkinson, tú ya estás grande, ya estás viejo, y entonces se te está yendo el rollo y no puedes, estás incapaz. Lo que dicen los lineamientos es al contrario. En cuanto detectemos eso, de que se está usando este argumento, este constructo de incapacidad cognitiva, entonces estamos ante un caso de discriminación. Les digo, a veces no se dice, pero está entre líneas. Cuando le niegan el derecho de participación a una persona con discapacidad en un procedimiento civil, le están diciendo, tú no cuentas, porque pues no funcionas de la cabeza. Tienes una condición de salud, no funcionas de la cabeza, tú no participas, pues. Eso es la discriminación indirecta. Obviamente dice, bueno, ¿saben qué? Todos los estados, todos los países que se están suscribiendo al protocolo, a la Convención de las Personas con Discapacidad, que lo están reconociendo, México, Guatemala, por supuesto, Venezuela, Ecuador, Colombia están dentro de ellos. Dice, ¿sabes qué? También, además de que ya no vamos a tomar como punto de partida que una persona es incapaz por tener discapacidad, vamos a comprometernos todos a quitar todas las leyes, todas las políticas, todo lo que tengamos en donde se exija que una persona esté en su sano juicio para ejercer cualquier acción, ¿vale? Entonces, aquí dicen, para prevenir necesitamos reconocer y eliminar lo que ya está sucediendo, que es lo que está permitiendo que se continúe, pues. Entonces, me voy a esto que decíamos, eso es, pues, la capacidad jurídica. Desde la capacidad jurídica, vamos a ir adentrándonos a la discusión. Obviamente tiene que haber decisiones, tiene que haber apoyos que se le tienen que proporcionar a las personas con discapacidad que requieren algún tipo de asistencia, pues. Pero de ninguna manera esto va a ser una sustitución o un condicionamiento del ejercicio de sus derechos. Dice Juan Carlos, la interdicción se establece en el derecho romano del compendio justiniano como medio de enajenación de los bienes de los hijos que se emancipaban de su manumisión. Es decir, era una herramienta del sistema del patriarcado que se copió a las constituciones y códigos civiles. Por defecto, establecer capacidad, goce y disfrute basados. ¿Y sabes qué podría ser también? Que es una perspectiva del sistema, ¿no? Como del capital que crean los hijos para las personas que pueden administrar, porque pues son mano de obra, ¿no? Los modelos familiares, digámoslo así, a partir de la industrialización, empezaron a pensarse las familias, a reducirse, pero antes de eso, las familias, los hijos eran una propiedad, bueno, lo siguen siendo, ¿no? Lo siguen siendo y se les sigue administrando así entonces sus derechos. Entonces hay un reconocimiento de muchas discriminaciones que es porque me están viendo como un instrumento, como una cosa, como una, pues un bien, tal cual, como dice Juan Carlos, desde los orígenes del derecho, si es un bien, eh, pues ahí me queda claro por qué lo estamos viendo después como desechable, ¿no? Igual, desde la industria, yo puedo comprar esto, yo puedo adquirir esto, yo tengo derecho sobre esto, y entonces si ya no sirve más, lo desecho o me deshago de él. Ahora, ¿qué significa? Les comentaba esto de ajustes al procedimiento, que ya sería como el punto que vamos a abordar. Para darle paso, vamos a hacer un descansito, unos 5 minutos, y enseguida iniciaremos la sesión con el doctor Aurelio Coronado. Bueno, esto de ajustes al procedimiento significa que todas las personas que vivimos con discapacidad necesitan que se realicen ciertas adecuaciones al procedimiento judicial, ya sea a lo mejor un procedimiento administrativo o una denuncia, o yo quiero una demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí les va. Estos ajustes al procedimiento son lo que ustedes quieran, lo que la persona con discapacidad requiera, solicite, y no son negociables. Esto es porque, bueno, denme un segundito para brindarles la argumentación que ya la tenía por aquí.
Si ustedes llegaran a tener alguna condición de vida en la que a lo mejor tienen una discapacidad y que ahora ya es de por vida, que no nacieron con ella, pónganle ustedes una discapacidad auditiva, una discapacidad visual, una discapacidad motriz, tuvieron algún accidente y tuvieron que a lo mejor utilizar algún tipo de dispositivo de apoyo por un momento, o lo son para toda la vida, ustedes tienen derecho y las personas con discapacidad tienen derecho denme un segundito. A que se solicite que a lo mejor, en lugar de estarme haciendo ir al Ministerio Público a ratificar, etcétera, etcétera, me den las condiciones para que yo pueda acceder a estos entornos no accesibles. A mí me cuesta mucho trabajo estar yendo porque a mí me representa exponerme a un transporte, a unas calles, a unas vialidades que no están aptas para personas con movilidad limitada o condicionada, que me atropellen, que me griten, que no me ayuden. O sea, voy a vivir un martirio solo para poder ejercer mi derecho a la justicia. Y tú me estás haciendo venir cada 15 días. O sea, aparte tengo que trabajar, aparte tengo que regresar. O sea, a mí me va a implicar más tiempo, me va a implicar más condiciones. ¿Qué te parece que nos ponemos de acuerdo porque ni tú estás limitado, además tú estás obligado y yo puedo pedirlo porque es mi derecho a que lo hagamos por videollamada? ¿Te parece bien? Sí, perfecto. ¿Te parece que no porque me dices que no tiene los recursos o porque tu Ministerio Público no le sabe a la computadora o tu doctor está desactualizado, tu equipo está viejo, no te quieres conectar porque tienes que poner de tus datos, lo que sea? Entonces es discriminación. Aquí viene la gran discusión, porque entonces estos ajustes razonables tendrían que darse en términos de mi comunicación. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo lo que necesito cuando hablo es que me dejen hacer preguntas, aunque parezcan tontas, de repente me siento como que estoy siendo muy redundante, pero yo necesito hacer estas preguntas para sentirme más tranquila de que estoy recibiendo bien la información. Y también necesito que, por favor, no se pongan incómodos si no los estoy viendo a los ojos. Yo sé que a lo mejor ustedes quieren forzarme y piensan que si me están hablando yo no les estoy poniendo atención porque me estoy volteando a otro lado o estoy haciendo cosas con mis manos o etcétera, etcétera, pero sí te estoy escuchando. Entonces, lo que necesito en términos de ajustes razonables es quitar una barrera de actitud. Esa barrera de actitud es, ¿qué me estás haciendo caras? Mientras no estoy cumpliendo con tus expectativas de comunicación, que a lo mejor me estás presionando para llevar cierta parte del procedimiento bajo tus condiciones. Yo no puedo estar yendo a la oficina, este lugar se me dificulta mucho, nadie me ayuda cuando llego, o sea, hay una banquetita para ingresar a tu oficina y en realidad no veo como una cooperación. Entonces, lo que yo necesito es cooperación por parte del equipo y que alguien me coordine contigo, me coordine con el personal que tú designes, pero eliminar estas actitudes que a lo mejor no son a propósito, pero terminan siendo discriminatorias, ¿no? Entonces, estos obstáculos que se enfrentan desde el sistema de justicia pueden representarse o observarse tal cual como una denegación de acceso. O sea, no te voy a dar chance de ninguna manera porque tienes un problema y ese no es mi problema. Eso es lo que está sucediendo en el sistema de justicia con las personas con discapacidad. Les comentaba, yo como persona con discapacidad tengo derecho a solicitar esta accesibilidad en todo lo que yo necesite y la accesibilidad es una obligación que ya está puesta. No tendría yo que requerirla para que se me otorgara. Sin embargo, en los sistemas de justicia, en las instituciones, luego sí es necesario que les digas, oye, aquí tienes una obligación, no se te olvide, tú ya tienes una ley para erradicar la discriminación, por ejemplo, una ley sobre discapacidad y ya tienes reconocido la convención. Entonces, bueno, podemos a lo mejor alargar esto en lo que lo platicamos y te enteras de estas obligaciones,
pero no me puedes decir que no solo porque no quieres o no puedes. Tú tienes que encontrar la manera, pues. Aquí viene complicado porque claro que vamos a encontrar resistencias, claro que vamos a encontrar estas barreras de actitud de que pues ya viene esta persona otra vez, yo con tanto trabajo y esta persona no me habla rápido, yo me desespero, esta persona tengo que estar a lo mejor tomando unas pausas para comunicarme con ella porque no puedo hacerlo todo de jalón, o esta persona solo puede estar sentada por 1 hora porque tiene que estarse moviendo, necesita salir de ese lugar, tiene necesidades diferentes, pues. Entonces, aquí esta obligación es para facilitar la participación mediante cualquier forma, incluso de comunicación. Ya dicho, puede ser por internet, puede ser por pictogramas, por ejemplo, puede ser por videollamada, puede ser basándonos en ciertos esquemas como imágenes de apoyo para ilustrar, para tratar de manejar esa carga que luego le representamos en los procesos que también luego van a desregular a las personas con discapacidad. Si tenemos problemas en la comunicación, vamos a encontrar necesariamente irritabilidad, vamos a encontrar un rechazo, vamos a encontrar una persona con discapacidad que a lo mejor lo expresa con ciertas afectaciones a su salud, como dolores de cabeza. O sea, la persona con discapacidad no se la está pasando bien. Y eso es lo importante que tenemos que estar observando todo el tiempo cuando estemos interactuando en cualquier caso, desde el acompañamiento a víctimas o incluso desde las aulas. También me ha pasado que las aulas, las personas como que dicen, es que no sé qué hacer, ¿no? Yo pues le digo yo no sé lidiar con esto, pero también le digo a la persona que está a cargo de la institución y me dice que pues ahí lo deje, ¿no? Hemos visto casos de discriminación en contra de niños en donde tienen crisis y durante estas crisis las maestras o los profesores no saben qué hacer, los aíslan, los castigan, imparten consecuencias hasta sociales, en donde otros niños terminan siendo parte de esa violencia o esa discriminación que reciben las personas con discapacidad dentro de los ámbitos escolares. Ya para ir, vámonos al descansito, voy a leer el comentario de Juan Carlos, les comento, regresamos en 5 minutos y empezamos para revisar el caso de interdicción. Dice Juan Carlos, las condiciones especiales determinan los ajustes razonables necesarios para garantizar el principio de equidad procesal, exactamente. O sea, además, si las dos partes vamos a combatirnos en el sistema de justicia, las dos necesitamos igualdad de condiciones, es la equidad por encima de la igualdad de partes. Sin embargo, este principio no es materia legislativa, sino de convencionalidad. O sea, sí, digamos que por principio de la ley dice no discriminación, pero entonces tomemos los más altos estándares. ¿Qué es lo que dicen los más altos estándares? Vámonos por el principio de convencionalidad, desde el derecho desde derechos humanos, pero obviamente los funcionarios se tapan los oídos o dicen, es que eso no es mi obligación, eso no es vinculante, mi reglamento no dice que yo tengo que aplicar este estándar de Naciones Unidas o de la Organización Mundial de la Salud. Ya sé que no lo dice, pero acuérdense que la intención es mejorar las condiciones. Entonces, el problema es que estas condiciones no se reconocen, no mejoran de ninguna manera, sino que parece una denegación constante del acceso a estas condiciones. Mariana nos comparte, excelente redacción y manera clara de explicar el tema de la convención. En el caso de los ajustes razonables, al no haber legislación hacia las cuidadoras que tenemos una discapacidad no aplica, aunque también seamos personas con discapacidad cuidando a nuestros receptores, con cuidado de personas, de cuidado con personas con discapacidad. Es que incluso desde personas siendo cuidadoras, bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, hay un burnout, ¿no? Hay una agotación en la que ya no puede tu cuerpo porque ha sido sometido a demasiado. Entonces, no solo si ustedes les quitaran el peso, las dificultades, la frustración, la ansiedad de todas las barreras del entorno, probablemente no llegarían a ese punto de ebullición del estrés. Pero
tener que hacerse cargo todavía bajo estas condiciones de estrés en las que no hay un reconocimiento de que también, incluso les voy a pasar otro gran documento que es una guía de UNICEF sobre cuidados o crianza positiva, que básicamente habla también incluso de paternidades, en donde dice las personas cuidadoras, entre más personas cuidadoras haya, menor impacto de estrés y de ansiedad tiene en la salud las condiciones de atender a una persona con discapacidad o niños en general. Para personas que tienen hijos e hijas, quienes los apoyan son bien importantes porque les rebajan o les reducen también una carga importante de estrés o de afectación a su salud, porque la hay, porque si no viviéramos todas estas barreras de actitud, de negación de los accesos, etcétera, pues a lo mejor no tendríamos este punto máximo, digamos, de estrés. Bueno, vámonos a unos minutitos de descanso. Yo les pido que retomemos la sesión a las 5:20, por favor, y enseguida, perdón, 5:30. Y enseguida continuamos, ¿vale? Muchas gracias a todos y a todas. Enseguida continuamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por continuar con nosotros en este seminario sobre discapacidad y factores relacionados con la violencia. Y en esta última parte, yo les quiero presentar un caso, un reporte, un informe, como para que ustedes vean un ejemplo. No tanto del informe, porque pues es un caso particular y los reportes, pensamos nosotros, se tienen que adaptar precisamente a esto, los casos particulares, pero sí a otro tipo de violencia, un tipo de violencia que se han estado hablando, que es la violencia institucional. El caso que les voy a presentar es el caso de una mujer de 78 años, en el cual, bueno, primero quisiera hablar de la interdicción, se le quiere juzgar como interdicta, como una persona sin capacidad jurídica para tomar decisiones. El caso de esta señora es el caso que muy similar al que pasan muchas mujeres, muchos hombres, precisamente de esta edad, en donde por razones a veces válidas, otras veces por razones ficticias, se les quiere llevar a juicio para decir que ya no tienen capacidad para tomar decisiones sobre sus bienes, que ya no tienen capacidad para tomar decisiones sobre dónde vivir, para tomar decisiones, sobre todo particularmente sobre su dinero, ¿no? Que eso es probablemente el motivo número uno por el cual se hacen estos juicios. Este caso se llevó a cabo, fue aquí en la ciudad de Aguascalientes y, bueno, en México, y es un juicio civil. ¿Cómo se inician estos juicios civiles? Bueno, pues lo que sucede es que uno de los familiares, por lo regular, quien está buscando la tutoría, inicia una demanda en un juzgado, y entonces en este caso el juez me solicita a mí que participe como tercero en discordia. ¿Qué es un tercero en discordia? Bueno, un tercero en discordia es un perito, cuando dos peritos han opinado sobre un caso y estas opiniones han resultado pues contradictorias entre sí, a veces, sobre todo en el sistema tradicional, y sigue sucediendo todavía en muchos casos, en juicios civiles, cuando todavía se está llevando con el sistema tradicional, es decir, el sistema escrito, pues se solicita un tercer perito. Es decir, en este caso hubo un perito que dijo que la señora era totalmente interdicta, es decir, que no tenía capacidad para tomar decisiones. Ahorita les voy a mostrar algunas observaciones que yo hago precisamente en mi informe, en donde se habla o en donde se dice que ella presenta algo que se llama o que le llaman demencia senil. Ya hablaré sobre eso y por qué es que es importante que nosotros, como peritos, los que me estén escuchando, que estén haciendo evaluaciones psicológicas, sepamos qué es lo que estamos viendo, sepamos que estamos viendo precisamente decisiones que van en contra de los derechos humanos.
Me pregunta Miriam Minerva, ¿qué pasa cuando un interdicto demanda a su representante? Esa es muy, muy buena pregunta. ¿Qué es lo que haría, por ejemplo, cómo sería lo que está diciendo Miriam, cuando una persona ya no quiere pasar por eso, ¿no? Un caso muy famoso a nivel internacional es el caso de la cantante de pop Britney Spears, que ella de alguna forma se encontraba en esta figura de interdicción y ella precisamente inicia un proceso legal. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues podría precisamente, y ahorita les voy a enseñar, la Convención Internacional de Discapacidad habla de que la interdicción es una figura que es anticonstitucional y que también va en contra de los derechos humanos. Entonces, sí se podrían hacer ese tipo de demandas, es decir, se podría solicitar, y lo digo así, espero ser claro, que si en caso de que una persona tenga alguna discapacidad, lo que se deben de hacer son apoyos para que esa persona pueda tomar decisiones sobre su vida, evidentemente depende de cada caso, y en lugar de que se sustituya la voluntad de la persona por el caso, por una representante o por un tutor. Eso es lo que se tendría que hacer. Pero la realidad es que muchas veces, y sigue sucediendo, se siguen llevando juicios de este tipo, se siguen llevando casos en donde a las personas se les declara incompetentes, se les declara incapaces, se les declara que no tienen voluntad. En el caso que les estoy presentando, se discute muchísimo precisamente, y es lo que nos pide el juez, nos pide a los 3 peritos, ¿no? Nos ha pedido en diferentes momentos, que establezcamos la capacidad de tomar decisiones. Y ahí hay la tentación de que aquellos que somos psicólogos, pues si no conocemos sobre derechos humanos, pues entonces, pues prácticamente vamos, y qué es lo que hicieron los demás peritos, fueron y le aplicaron pruebas psicométricas a esta persona, le aplicaron pruebas neurológicas, la Torre de Hanoi y bueno, algunas otras, básicamente pruebas de atención, de memoria, de capacidad de función ejecutiva, para ver si ella realmente podía tomar decisiones. Antes de hacer eso, porque eso no lo deberíamos de cuestionar de inmediato cuando un juez o cuando un abogado nos lo pide, nosotros deberíamos de pensar en el términos de deberíamos de pensar la interdicción en términos de una discapacidad. Porque si se fijan, cuando estamos haciendo una valoración sobre la capacidad de tomar decisiones sobre alguien, pues en realidad lo que estamos haciendo es ver si es capaz de conducirse en la vida. Y cuando hablamos de ello, pues lo que se necesita es que se le den apoyos a una persona, al contrario de quitarle voluntad. Todos necesitamos asistencia. Piénsalo tú desde el punto de vista, por ejemplo, de las infancias, ¿no? Las infancias necesitan asistencia, ayuda para alcanzar algo, para ir a la escuela, para acceder a la educación, para todas sus actividades cotidianas necesitan algún tipo de asistencia. Esta asistencia que se le está dando pretende ir constituyendo una autonomía. Esta autonomía se le llama autonomía progresiva. De manera progresiva se le va dando al niño, a la niña, a las infancias más autonomía, es decir, más capacidad de tomar decisiones. Pero esta capacidad de tomar decisiones nunca se tiene que hacer o nunca se debería de hacer sin la opinión precisamente de niños y niñas. Pues lo mismo tendríamos que hacer con las personas que se les quiere declarar interdictas, ¿no? Estas personas que se les quiere declarar interdictas, se les quiere quitar esta capacidad. Y así como hay una autonomía progresiva, cuando las personas llegan a la adultez y hay una autonomía que podríamos llamar plena, pues entonces de ahí seguiría algo que se llama una autonomía regresiva, porque se espera que con la edad, pues muchas veces empiezan problemas relacionados precisamente con la capacidad de con la capacidad de poder, por ejemplo, de movilidad, de acceso otra vez a la salud, de acceso a una vivienda digna, y entonces esta pérdida de autonomía, pues va requiriendo que las personas requieran más apoyos. No va a ser diferente si una persona empieza a tener algún tipo de problema cognitivo. El caso que yo les estoy presentando, para que nos adelantemos un poco y lo tengamos claro, la persona en general no tenía un problema cognitivo, ni tenía un problema de demencia. Por ejemplo, decían ellos que ya habían conseguido un médico que había hecho muy mal
y había hecho un diagnóstico donde decía que la persona tenía una autonomía, no sé si me estoy escuchando o no me estoy escuchando, perdón. ¿Sí me escucho? Sí. A ver si le pueden poner ahí en el grupo. Ya se lo pusieron. Muchas gracias. Les decía yo que la autonomía se va perdiendo precisamente pues, con la edad, ¿no? Primero quisiera que escucháramos qué es la interdicción de manera general y luego les voy a presentar mi reporte. Vamos a escuchar a la maestra Cristina Rocha Cito, que nos va a hablar precisamente de qué es la interdicción como figura, para que lo entendamos, y luego les voy a enseñar mi reporte para que vean qué es lo que nosotros desde el punto de vista psicológico podemos decir al respecto, sobre todo en términos de los derechos otra vez de las personas. Recuerden que aquí lo que estamos tratando es de proteger derechos y de proteger a personas que pasan por estas condiciones. Vamos a escuchar. Interdicción. ¿A qué te refieres? Bien, el estado de interdicción se conoce como una restricción, es una institución que restringe la capacidad jurídica de una persona por sus determinadas condiciones intelectuales, mentales, etcétera, etcétera. Ha habido muchas discusiones en torno a esto, pero es una institución de tradición civilística, por decirlo de alguna manera. ¿Está prevista en el Código Civil? ¿En los códigos? En los códigos civiles de prácticamente toda la tradición continental. Es una tradición en la que una persona se le considera que no es apta para tomar decisiones por unas deficiencias o una condición particular concreta, y por lo tanto otra persona, que se le llama tutor o tutriz, toma esas decisiones por él. Todas las decisiones importantes y no importantes, finalmente se sustituye en la persona en estado de interdicción. ¿Y quién lo declara? Lo tiene que declarar un juez. Finalmente es un procedimiento que tiene que llevarse ante autoridad judicial, pero es ha sido relativamente sencillo que una persona sea declarada cuando se considera que no tiene aptitud para hacerse cargo de su propia vida, porque no puede tomar las decisiones, porque finalmente en el procedimiento se requiere que quizá algún familiar vaya ante el juez, diga: esta persona no puede tomar decisiones porque tiene esta condición de salud, esta condición mental, y con el dictamen las legislaciones varían, pero tienen tal condición y se declara que está en estado de interdicción. Y entonces es el tutor o la tutriz la que, digamos, quienes deciden por él. Sí, cuando digo deciden es qué va a hacer con sus bienes, si es que tiene, dónde va a vivir. Finalmente es una sustitución, como que es la prolongación de una minoría de edad a una persona que ya es mayor de edad. Porque tú decías un concepto muy importante, decías decisiones importantes y no importantes. Bueno, digo, dónde vivir es muy importante, qué hacer con su vida, pero a lo mejor también abrir una cuenta de banco. También. Si se puede casar. Bueno, finalmente todas esas decisiones que son las que todas las personas tomamos a lo largo de nuestra vida, incluso yo diría, las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida o de nuestro día ni siquiera son todas muy importantes. Es correcto. O sea, las decisiones muy importantes quizás sí las tomamos con la asesoría de otras personas, pero todas las decisiones, a qué colegio voy a ir, si puede tener una relación con otra persona o no puede tenerla, finalmente pasan por el filtro de un tutor. Y también toda la sociedad y la estructura de la sociedad está como orientada a verlos como personas pequeñas. Entonces, pues se sustituye como harías con un niño muy pequeño que no puede decidir por sí mismo porque no tiene la madurez, el conocimiento, los grados, etc. Entonces, ¿qué es la interdicción? Pues la interdicción es quitarle la voluntad, sustituir la voluntad de las personas por esto que estamos hablando, que es la sustitución por parte de un tutor o tutora. Y lo que les quiero presentar es precisamente este reporte. Ahorita le contesto la pregunta a Nayeli. De todo el grupo de obras de la Congregación Mariana, 13 obras al servicio de la comunidad unidos bajo el... Les decía, bueno, en este caso es una mujer de 78 años que su hija
la quiere declarar interdicta en juicio, y para hacer esto, bueno, pues presenta una serie de documentaciones, particularmente la de un psiquiatra, un neurólogo. El psiquiatra a veces se presenta como psiquiatra, a veces se presenta como un neurólogo, pero al parecer su especialidad es neurología. Presenta un diagnóstico, precisamente, y este diagnóstico dice que ella tiene una demencia senil, y que esta demencia senil es irreversible y que no va a tener ningún tipo de capacidad de tomar decisiones. Déjame se los muestro. Entonces, lo que yo hago normalmente en este tipo de casos es presentar un apartado que le llamo resumen ejecutivo. Este apartado lo que pretende es que el lector o lectora, bueno, pues cuando tenga acceso al documento, lo pueda atender a los puntos más relevantes de la información. Y entonces lo que digo es, el caso de la señora X se debe de entender, el caso de la señora X se debe entender desde el concepto de discapacidad, por lo que se deben atender los parámetros de comprensión y atención al problema desde los estándares de derechos humanos relacionados con la discapacidad. Es decir, cuando estamos hablando de interdicción, cuando estamos hablando, por ejemplo, de esquizofrenia, por ejemplo, yo he tenido casos de personas con diagnóstico de esquizofrenia, lo primero que debemos de pensar es verlo desde la perspectiva de discapacidad. Es decir, si estamos diciendo que una persona no tiene una capacidad, o si estamos hablando de una persona que tiene dificultades precisamente para acceder al derecho, precisamente a la asistencia, pues lo primero que debemos de pensar entonces que a esta persona se le debe reconocer su discapacidad, ¿no? Y no tendríamos que ir directamente a hacer una evaluación para poder determinar si la persona puede o no tomar decisiones. Lo primero que deberíamos de ver es su discapacidad, qué le hace falta para poder atenderse esta discapacidad. Número 2, la perspectiva de discapacidad implica que la metodología para la investigación forense incluye el modelo social y derechos humanos, que es lo que han estado hablando. Cómo tenemos que superar el modelo médico de la discapacidad, en donde lo que se ve es a las personas como individuos que precisamente necesitan que se les repare esta condición. Más allá de eso, lo que se requieren son apoyos, ¿no? Las personas no dejan de ser personas por la discapacidad o por las limitaciones o por las condiciones que éstas tengan. Entonces, el modelo social y derechos humanos, que es el que viene en el protocolo de discapacidad que revisaban y que está también parte de la Convención de Discapacidad que ha firmado México, pues lo que nos dice de inmediato es que lo que tenemos que hacer es verlo desde una perspectiva particular. Así como hay pues una perspectiva de género cuando se involucran mujeres y niñas, o cuando haya una cuestión relacionada con la identidad de género, pues también cuando hay una discapacidad hay una perspectiva de discapacidad. Precisamente por eso se llama el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad. ¿Y cuál es esta perspectiva? Pues es el modelo social y de derechos humanos. Número 3, desde este modelo la interdicción no debe ser entendida como la sustitución de la capacidad de decidir de la señora X, sino de la toma de medidas para asegurar el principio de respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Número 4, después de la aplicación de las consideraciones antes mencionadas, se concluye que la señora X se encuentra sana psicológicamente y tiene conservadas sus capacidades cognitivas, red de apoyo y vínculos afectivos necesarios y satisfactorios de acuerdo a su edad y su contexto. Es decir, en realidad son dos cosas aquí lo que sucedía en este caso. La señora estaba bien, en realidad no tenían por qué hacerle un juicio de interdicción, o sea, es decir, esto era un juicio que lo que buscaba claramente era quitarle capacidad a la persona porque la persona tenía por ahí bastantes inversiones y pues tenía dinero, pues, y entonces a partir de ello los familiares querían quitarle eso. Déjenme ahora, les enseño algunas partes del documento en donde llamo la atención al juez hacia la discapacidad de la persona y cómo se puede utilizar el modelo social y de derechos humanos. Aquí hacemos dos cosas en esta investigación. Hablamos de su discapacidad, hablamos de cómo esta acusación, o sea, porque no podemos dejar de decir que a esta persona, bueno, no es una acusación, sino más bien se le está señalando como que no tiene cierta capacidad, aprovechando precisamente esta figura de interdicción, que podría ser útil en otros casos para restarle capacidad a la persona de tomar decisiones.
Entonces, no solamente debemos de señalar que la persona se encuentra bien, no solamente debemos señalar que se debe de pensar la discapacidad en términos de sociales y derechos humanos, sino un tercer elemento que se señala en este reporte es que precisamente se han hecho uso de diagnósticos que no son válidos o que tratan precisamente de deshumanizar a la persona. Y aquí es donde hablo, digo, para este tipo de evaluación psicológica forense usaremos la perspectiva de derechos humanos como le recomienda el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Y el comité dice que hay un malentendido general acerca del alcance exacto de las obligaciones de los estados partes en virtud del artículo 12 de la Convención. Ciertamente no se ha comprendido en general que el modelo de discapacidad basado en derechos humanos implica pasar del paradigma de la sustitución en la adopción de decisiones a uno basado en el apoyo para tomarlas. Entonces, esto es lo más importante que quiero que entendamos de este caso, que la idea es que tenemos que hablar en términos no de cómo vamos a sustituirle sus decisiones, sino cómo vamos a apoyarle y cómo vamos a escuchar a las personas para que tomen decisiones. Déjenme leo sus preguntas. Dice Nayeli Moreno, ¿cómo estás, Nayeli? Dice, buenas tardes, en lo personal tengo un caso en el juzgado civil por negligencia médica por cirugía estética. La persona tiene un diagnóstico de depresión y ansiedad por una de las partes y la otra parte dice que ese diagnóstico es de edad antigua y no ocasionada por la mala praxis. Mi pregunta, ¿es este tipo de delitos? ¿Habría algún protocolo de actuación? Estoy como tercero en discordia. Dice, ambos estudios totalmente clínicos con una perspectiva de derechos humanos y basados en muchas pruebas psicológicas. Yo lo que haría, Nayeli, y les vamos a hacer llegar este reporte, es basar, aquí este es otro caso, aquí lo que estamos viendo es daño psicológico. Lo que yo te recomendaría es que buscaras el concepto de proyecto de vida. El concepto de proyecto de vida es un concepto que tiene que ver no solamente con las afectaciones clínicas que pueda tener una persona por una malpraxis médica, en términos de depresión, ansiedad, angustia, que también son muy importantes, sino también la proyección de vida y el momento de la vida donde le sucede y cuáles son los efectos que esto tiene, por ejemplo, sobre la identidad, sobre el proyecto precisamente que tenga la persona a futuro. Y si buscas el concepto de proyecto de vida, ahí te puedes encontrar desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice Sandra, mamá de Oscar, dice, yo vengo siendo un tutor de un niño con discapacidad auditiva que se supone que por ley deberían de proveerle a nivel institución de salud una cirugía que requiere implantes cocleares. ¿Por qué? Por cuestiones de recursos y disputas institucionales, es decir, el IMSS e ISSSTE no cuentan con ni siquiera estudios dirigidos a audición de nivel federal, se escudan a falta de recursos, no hemos logrado obtener. Es decir, él, como sin tener habla, podría lograr a nivel de ley que reciba lo que requiere. Sí, efectivamente, y ahí lo que tendríamos, parte de la argumentación que me imagino es parte de la gran discusión, y gracias por tu testimonio, Sandra, te agradezco mucho y que nos acompañes también, es precisamente esta ley, esta convención, la Convención de Discapacidad. Lo que dice es precisamente que la discapacidad, como bien nos estás mostrando tú, no es el resultado de la condición propia, sino de la falta de acceso a los apoyos necesarios para que, por ejemplo, con este tipo de tecnología pudiera desarrollar medidas de comunicación que son esenciales para su vida, ¿no? Y estas medidas, lo que permitirían es, por ejemplo, el desarrollo de habilidades básicas de comunicación. Entonces, aquí estamos hablando de un niño con discapacidad. Entonces, aquí se tiene que aplicar la perspectiva de infancia y la perspectiva de discapacidad. Son dos diferentes. ¿Qué es lo que tendríamos que observar en términos de la infancia? Bueno, en la infancia hay derechos esenciales que se pueden resumir en 3 derechos relacionados con la asistencia, es decir, se requiere asistencia nada más por ser niño, nada más por estar en esta etapa del desarrollo, se requieren que se le den estos apoyos que está hablando Sandra, a la protección, que bueno, estamos hablando precisamente de que se le proteja, precisamente pues de vivir una vida libre de violencia, etcétera, etcétera, y uno muy importante, al desarrollo. ¿Por qué es importante el desarrollo? Porque en términos de desarrollo, el desarrollo del lenguaje tiene momentos críticos importantes, entonces entre más pronto tenga acceso a esa tecnología que estás describiendo con respecto
a mejorar su audición, pues obviamente más probabilidad tiene de que desarrolle precisamente por la etapa donde se encuentra. Ese sería por el lado de la infancia. Y por el lado de la discapacidad, la discusión estaría con respecto precisamente a los apoyos necesarios que, como dicen, las instituciones fallan en tenerlos. Aquí lo que se debería hacer es un juicio de amparo, pues un juicio de amparo como los que se han hecho en otros casos. Por ejemplo, hay un juicio de amparo que creo que te puede servir, que es uno que se hizo para una niña que tuviera acceso a sus medicamentos o a su medicamento relacionado con cáncer que tenía, que no se lo querían dar, y lo llevan precisamente a esos niveles para que se den estas condiciones. Dice Magda, qué bueno tener ese conocimiento, estoy llevando un trámite legal de guardia y custodia, así como una pensión alimenticia, tengo un hijo de 16 años con una condición neurológica psiquiátrica y pasa a saber cómo debe tomar su declaración, ya que hay momentos que no controla sus impulsos emocionales dependiendo de sus crisis. Gracias por la información. Yo te recomendaría, Magda, que buscaras el concepto de ajustes razonables, que es lo que ya estuvieron hablando, que es lo que necesita tu hijo, y que cuando describas la condición de tu hijo en términos por escrito, le llames una discapacidad psicosocial. Es decir, lo que tiene tu hijo precisamente es una condición, pues sí, una condición que le dificulta testificar, que le dificulta participar como otras personas en el juicio. Quien tiene que ajustarse a sus condiciones sería precisamente el juzgado y no tu hijo. Es decir, y para eso se piden ajustes razonables. Es básicamente un escrito diciendo, tiene estas condiciones, tiene estas necesidades, se deben de tener a lo mejor condiciones de iluminación, de compañía, de tiempos que tú y tu hijo decidan, y eso le pueden llamar ajustes razonables. Y la otra se llama discapacidad psicosocial, es decir, la condición psiquiátrica en términos legales o en términos con esta perspectiva de modelo de derechos humanos, en lugar de llamarle, no sé, diagnóstico, le llamamos discapacidad psicosocial para que se reconozca precisamente esa dimensión. Es decir, si las personas no se molestaran o no se sintieran incómodas con las reacciones de tu hijo, pues no pasaría mucho, ¿me explico? O sea, es decir, sería la convivencia mucho más sencilla, pues, ¿no? Es problema de la sociedad, es problema del juzgado, ¿me explico? Es problema del Estado que no tiene la tecnología coclear. Ellos son los que se tienen que acercar a las personas con discapacidad y no al revés. Ahorita les voy a mostrar un videito que me encontré que creo que nos ayuda mucho como a pensar desde esta lógica. No, a sus órdenes, para eso estamos. Algo que quiero mostrarles antes de terminar es esto, que a esta persona le hicieron un diagnóstico, un psiquiatra precisamente, en donde decía lo siguiente, y aquí es donde tengo que hablar, o me gustaría hablar de cómo los diagnósticos psiquiátricos también pueden condenar a las personas y las pueden colocar en una situación en la cual no se deberían de encontrar. Dice, como por ejemplo, dice, un documento que firma, que es el que afirma que precisamente ella tiene demencia senil, dice, el doctor X, que fue un maestro mío, dice, fíjese lo que dice mi maestro, ¿no? Y ahí lo señalo porque creo que es muy importante que señalemos precisamente las malas praxis, perdón. Dice, como ejemplo, el documento que firma doctor X, donde determina que la persona se encuentra incapacitada para tomar decisiones, es influenciable por terceros y no tiene habilidad para emitir juicios de valor, y estos trastornos son progresivos. Fíjese lo que está diciendo. Yo lo que digo es que este diagnóstico genera una visión deshumanizante de la evaluada y transgrede los límites disciplinares y éticos de este tipo de informes. ¿Por qué lo digo? Porque es importante. El protocolo de discapacidad dice que cuando haya diagnósticos que no den alternativas, que no vean a las personas como desde los derechos humanos, un juez, escuche usted, podría ordenarle a ese psiquiatra a que elimine ese diagnóstico y a que le emita uno nuevo. Y usted dirá, bueno, ¿cómo un juez se va a meter con un diagnóstico? Pues es que el que se está pasando es el psiquiatra, no el juez. Porque lo que está diciendo es que está incapacitada para tomar decisiones. No está incapacitada, no se encuentra en un estado de inconsciencia la persona, primero, pero obviamente el médico sabe eso. Lo que está haciendo es generar un diagnóstico que genera un estigma
para el juicio. Miren, antes de terminar, porque sé que se me acaba el tiempo, quisiera mostrarles este pequeño video que se llama No te preocupes, dice, nadie es normal, y habla de un caso particular de una niña con precisamente una discapacidad psicosocial que va a la escuela, y creo que vale mucho la pena verlo para cerrar, porque creo que nos puede ayudar a ver desde la perspectiva social y derechos humanos. Es decir, nosotros nos tenemos que ajustar, nosotros tenemos que tomar las medidas para que las personas con discapacidad tengan acceso a los mismos derechos. No exigirles precisamente a ellos que se adapten a un mundo que no está hecho para nadie, de hecho, ¿no? Este mundo no está hecho más que para ciertas personas. Vamos a verlo. No te preocupes, nadie es normal. Bueno, les entrego sus exámenes. Ana, ¿qué pasa? Profesora, reprobé el examen y juro que hice lo mejor que pude, pero no sé qué me pasa. Pienso que no sirve para estudiar. Híjole, creo que te entiendo. ¿Te puedo contar una historia? Bueno, yo estaba en la secu como tú y la pasaba mal en clase. ¿Qué haces ahí? Vuelve a tu asiento y pon atención. Señora, no sé qué le pasa a su hija, pero eso no es normal. Tuve mucha suerte y mis papás me pudieron llevar con una psicóloga. ¿Tienes problemas para organizarte? Sí. ¿Te distraes fácilmente? ¿Te cuesta quedarte en tu asiento durante la clase? Sí. Lo que tú tienes es TDA y se puede tratar con terapia, paciencia y mucho apoyo de tu escuela y tus papás. Y por eso del TDA les pedimos que sean pacientes con la niña. Híjoles, que esta escuela no es para niños especiales. No podemos hacer nada por ustedes. Y al terminar el año, Hija, lo sentimos mucho, pero no vas a poder volver a tu escuela el próximo ciclo escolar. Sabes que tienes todo nuestro apoyo. Te queremos mucho. Eso, hija, por favor. Me dolió mucho separarme de mis amigos, saber que todo iba a cambiar y pensar que había decepcionado a mis papás. Me resolvió. Todo es tu culpa. Claro, todo es mal. Todo es tu culpa. Como una pieza de rompecabezas que no encajaba en ningún lugar. Pero ahora sé que no soy ninguna de esas cosas. Y tú tampoco, ¿de verdad? Las personas con discapacidades del aprendizaje no somos niños especiales, porque nadie es normal. Todas las personas tenemos distintas necesidades para poder aprender. Y nosotros los maestros tenemos la obligación de ajustarnos a las necesidades de cada estudiante. ¿Puedo leer en mi patio? Como tú te sientas cómoda, Ana. Yo quiero que todos ustedes tengan la oportunidad de aprender y florecer. Bueno, ese es el modelo social y derechos humanos. El modelo social y derechos humanos supone que la diversidad, que la discapacidad es parte de la diversidad y que la diversidad es parte precisamente de la existencia, ¿no? Decía Charles Darwin que la única constante en la naturaleza es la diversidad, ¿no? Y aunque decía yo hace rato, este mundo no está hecho para nadie más que para ciertas personas, yo creo que la lucha por los derechos de discapacidad es un derecho fundamental, así como los de la infancia, ya que esos precisamente son los que, si no atendemos ellos, estamos haciendo un mundo mucho más reducido. Termino leyendo algunos mensajes. Dice Karen Torres, una práctica muy común en mi área de trabajo es que al momento de realizar las evaluaciones solicitábamos que un familiar o un acompañante firmara el consentimiento informado donde autoriza la evaluación a la persona con discapacidad.
Actualmente con mis superiores trato de argumentar que algo que no debemos realizar es anular la capacidad de la persona. Muy bien, Karen. En decidir en su participación en procesos judiciales, que nuestra labor es modificar nuestra intervención, como por ejemplo un lenguaje sencillo, donde podamos explicar a la persona el procedimiento, asegurarnos que ha comprendido y sea ella quien dé su consentimiento. Pero aún representa mucha lucha explicar a los superiores sobre el cambio de buenas prácticas, porque están arraigados muchos procedimientos que ni siquiera se cuestionan. Te agradezco mucho, Karen, tu participación, pero sobre todo que lo estés intentando. Y así es, intentándolo poco a poco. Yo lo que recomiendo mucho es que siempre citemos el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad de la Suprema Corte de Justicia, donde habla precisamente de estos conceptos. Recuerde, ajustes razonables, el concepto de discapacidad psicosocial y el concepto de discapacidad desde el modelo social y de derechos humanos. ¿Por qué? Porque si no, como dice Karen lo que está combatiendo es violencia institucional. Esto parece mínimo, pero no lo es. No es mínimo que se luche por una cuestión básica de dignidad humana que tiene que ver con hacer que la persona se le reconozca y que de entrada a ese proceso, pues entonces la persona sepa y se le explique con lenguaje sencillo qué es lo que hay que hacer. Para eso están también las sentencias de lectura fácil y que esperamos hacer algún otro seminario, invitarlos para que veamos cómo se pueden hacer este tipo de sentencias y reportes de lectura fácil. Pues les agradecemos mucho su atención a todas las personas invitadas, también a nuestros alumnos y alumnas de la maestría, y como dice Mariana, dice, en México los derechos que deberían ser naturales se deben de pelear. Así es, y creo que estamos viviendo en un mundo donde cada vez más tenemos que pelear por los derechos, y cada vez más tenemos que asumirnos como defensores y defensoras de derechos humanos. Les agradezco mucho. Dice Sari, primero quiero leer a Sari Cortés, dice, tengo un caso en el que funjo como perito de la parte actora, la persona de aproximadamente 55 años, mismo que contaba con una pensión por discapacidad, por incapaz, la madre la tutora, así como la encargada de recibir la pensión de su hijo, del hijo. La madre fallece en el año del 2019, año en el que no se ha podido entregar la pensión al señor de 55 años. Actualmente la valoración es solicitada para corroborar si es incapaz y se busca que una de las herramientas quede ahora como una tutora y se le encargue a ella la pensión. En este caso, ¿qué aconseja? Les vamos a hacer llegar el reporte que les acabo de enseñar para que tomes de esos elementos, y si a ti te están encargando una evaluación, lo que tú debes de buscar es que efectivamente se le dé la pensión a esa persona y que se le den apoyos para que tome decisión. Entiendo que cada uno de ellos, que el caso puede ser diferente, pero las citas y las citas bibliográficas y los argumentos pueden ser muy similares, espero te sirvan. Les agradezco mucho, muchas gracias a Candelaria, muchas gracias, dice Alma, muy buena ponencia, mi padre tiene discapacidad auditiva desde niño y ahora tiene discapacidad visual, además de ser un adulto mayor de 82 años. Entonces ahí estamos hablando de una persona en la adultez con ciertas discapacidades y por lo tanto se les tiene que atender de otra forma, y muchas gracias por eso que estamos diciendo se le llama interseccionalidad. Sigamos informándonos, sigamos pensando. Esto, recuerden, la convención tiene muy poco que se ha aplicado en México, por eso muchos jueces y muchos profesionales no las conocen, y la idea de estos seminarios es precisamente llegar a ustedes y les haremos llegar el informe y algunas otras documentos. Muchas gracias a Claudia, como siempre, a Carlos, Candelaria, a Sari, a Jessica, les agradezco mucho. Nos vemos la siguiente. Descanse.